Peces eléctricos, entrevista a la doctora en ciencias Adriana Paredes. Ante todos, quiero saludar a todos los que van a oír la presentación, ¿no? Y voy a responder algunas preguntas que justamente Mauricio Elon me ha propuesto sobre el tema de los peces eléctricos, ¿no? ¿Qué comen los peces eléctricos para sobrevivir? Los peces eléctricos son como cualquier especie de peces, ¿no? Que se alimentan de peces también más pequeños o de algunos animales marinos que son más pequeños, como crustáceos, ¿no? Y con ellos sobreviven. De hecho, la mayoría de peces eléctricos son de gran tamaño, entonces sí usan peces más pequeños para poder alimentarse y sobrevivir. ¿Sabes si este tipo de especie está en peligro de extinción? Realmente no. Es, no sé exactamente si justamente por su capacidad eléctrica es una especie que, digamos, ha sido difícil de depredar, ¿no? Pero en general, dentro de todas las especies marinas, los peces eléctricos no tienen ningún peligro de extinción, ¿no? Hasta donde se sabe. Ninguna de las especies de ellos, ¿no? Que no son muchas tampoco. Ujú. ¿Se podrán encontrar en algún acuario como el Natus que se encuentra en Perú? Sí, de hecho, desde hace tiempo sí ha habido bastante interés por poder mostrar a estos peces eléctricos, ¿no? Y desde hace años, sí se podían encontrar. Hace bastante tiempo había un acuario que estaba por el Parque de la Reserva, donde justamente había, los peces eléctricos. Después en el Parque de las Leyendas, en el área de acuario, ¿no? Habían varios tipos de peces y entre ellos estaban las anguilas eléctricas que llamaban bastante la atención, ¿no? Daban un poco de nervios justamente por esa característica de ser eléctricos, ¿no? Y últimamente en el Nautilus, ¿no? Que yo no he tenido todavía la oportunidad de visitar, que se encuentra en la parte norte, ¿no? De acá de Lima, pero sí me han comentado que sí, habían, anguilas, ¿no? Entonces, en algún momento me encantaría ir a verlas, ir a ver todas las especies que hay ahí. Sí, ¿no? De hecho, alguna vez conversando con los que mantenían justamente los peces eléctricos, les preguntábamos cómo hacían para poderlos mantener, ¿no? Y si hay un protocolo especial, por ejemplo, para cambiar el agua, oxigenarlos o alimentarlos, ¿no? Porque ellos, sobre todo cuando se estresan, es que emiten esas descargas eléctricas fuertes, ¿no? Pero cuando están, digamos, en una situación de no peligro, como que se puede controlar. Seguimos con las preguntas. Ok. ¿Qué tipo de experiencia ha tenido con la investigación de esta especie de peces? La verdad, yo me dedico más al área de inmunología y dentro de inmunología y aplicada a biomedicina, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, no he tenido mucha experiencia directa con los peces eléctricos, ¿no? Pero de hecho sí sé de investigaciones importantes que se hacen a nivel de las neurociencias, ¿no? Este, los peces eléctricos tienen una capacidad muy importante de justamente de emitir esa señal eléctrica y es gracias a que simulan las conexiones cerebrales, ¿no? Las conexiones cerebrales son conexiones eléctricas, ¿no? Y, o sea, aparentemente nosotros podemos pensar cómo hay electricidad en nuestro cerebro, ¿no? Pero básicamente hay muchas moléculas que tienen carga, que se llaman iones, ¿no? Y las señales nerviosas justamente están dadas por el intercambio de estos iones, ¿no? En los peces eléctricos, han usado esa capacidad y han desarrollado órganos eléctricos, ¿no? Que tienen justamente el mismo modo de acción, solamente que emiten electricidad a voluntad, por decirlo así, ¿no? De las neurociencias, entonces, como las señales son eléctricas, ellos usan a los peces, ya sea para ciertos tratamientos, como tratamientos del dolor, donde con peces que emiten cargas eléctricas bajas pueden estimular ciertos receptores del dolor, ¿no? O en algunas otras enfermedades también se está probando el uso de esos peces eléctricos, ¿no? Entonces, en ese sentido,
O sea, yo directamente no he trabajado, pero sí se usan los peces eléctricos en investigación. ¿Cómo usan los peces eléctricos la electricidad para cazar o defenderse? Ah, bueno, realmente ellos, como lo mencioné, han desarrollado como un órgano eléctrico, ¿no? En la mayoría de los casos, ellos tienen una línea lateral, que justamente es la que emite la electricidad. En algunos casos, algunos peces, como la anguila, tiene órganos de mayor tamaño, algunos también los tienen de menor tamaño y otros los tienen solamente localizados en algunas regiones, ¿no? Pero en forma general, ellos, sobre todo los peces que viven, por ejemplo, a profundidad, esa señal eléctrica la usan para orientarse, ¿no? Porque emiten la señal eléctrica, ¿no? Y de acuerdo a si esa señal rebota con algo, entonces ellos captan esa señal porque tienen receptores para emitir electricidad y para también captar la electricidad, ¿no? Entonces, si la captan de regreso, por decir, quiere decir que hay este, algo en el camino que va a interrumpir su paso, ¿no? Como de repente una roca o algo así, ¿no? Entonces, le sirve para la orientación. Para cazar también, ¿no? En algunos casos, las descargas que son de menor tamaño logran aturdir algunos de los peces, ¿no? Entonces, al dejarlos como atontados, facilitan, digamos, la capacidad para cazarlos, ¿no? Y en el caso de sus predadores, por decir así, peces más grandes que los quieran comer a ellos o los quieran lastimar, ahí sí emiten descargas de mayor nivel, ¿no? Porque tienen no solamente la capacidad de emitir electricidad, sino también de controlar la cantidad de electricidad que van a emitir, ¿no? Que puede ser de alto nivel o puede ser mediana o puede ser baja, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál es la función, ellos emiten ese tipo de descarga. ¿Cómo funcionan las pilas vivientes para generar y almacenar electricidad? Ah, bueno, eso es algo muy interesante, ¿no? Esos órganos eléctricos que han desarrollado están formadas por células, ¿no? Y esas células se conectan con el sistema nervioso del pez, ¿no? Y realmente, bueno, nosotros conocemos como pilas a las baterías eléctricas, ¿no? Pero en este caso son muchas de esas baterías apiladas unas sobre otras, ¿no? O sea, son muchas células que están una sobre otra, ¿no? Van como formando acumulación, también se le llama pilas, ¿no? Apilamiento de células y todas ellas emiten electricidad y las conectan al sistema nervioso. Entonces el sistema nervioso, de acuerdo a la señal que recibe, emite electricidad o si recibe la señal, también la puede controlar, ¿no? Como son muchas células, ellas tienen la capacidad de realmente no de almacenar electricidad, sino de producirla en el momento que ellos quieran, ¿no? O sea, esas células tienen la capacidad de poder, al recibir una señal nerviosa, emitir la electricidad, ¿no? O si la captan, modificar alguno de sus comportamientos. Eh, Dependiendo del tamaño del órgano, digamos, hay mayor capacidad porque hay mayor número de células, ¿no? Y si es de un menor tamaño, hay menor número de células. También dependiendo del número de células, depende de la capacidad o intensidad que tienen de emitir esa electricidad. ¿Todos los peces eléctricos utilizan de la misma forma la electricidad? ¿Y qué características del hábitat favorecen la evolución de estos? Bueno, o sea, todos los peces, este, no lo usan de la misma manera, porque realmente los que tienen órganos de menor tamaño, más que nada lo usan para orientarse o para poder aturdir a sus predadores, ¿no? Pero en el caso de los que tienen mayor capacidad de electricidad, sí son una capacidad de defensa muy alta y sobre todo lo usan para defenderse en condiciones de estrés o cuando están frente a predadores de mayor tamaño, ¿no? Dentro de ellos incluso el hombre cuando los trata de cazar, ¿no? De hecho, las características que favorecen
por decir así, su evolución, son hábitats donde ellos puedan continuar con esa capacidad de emitir esa señal eléctrica, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los mares, el hábitat marino favorece más el desarrollo de estas señales eléctricas, ¿no? Porque el hábitat marino también está formado por sales y estas sales son elementos cargados, ¿no? Así igual como los iones que están en el cerebro, que son, por ejemplo, el sodio, el potasio, que son iones porque están cargados, ¿no? El sodio positivamente, el negativo. En el caso del mar también, ¿no? Como el agua es salada, está formada por cloruro de sodio, ¿no? Entonces también nuevamente el sodio es un ion positivo, el cloro es negativo, y esa polaridad de estas moléculas favorece a que se desarrolle la electricidad, ¿no? Entonces, en el hábitat marino ellos pueden hacer uso de forma este, sin límites, ¿no? De eso. En el agua dulce, más bien tienen mayor restricción, ¿no? Porque en el agua dulce no hay tantos iones, ¿no? Y hay otros elementos menor o están en mucha menor cantidad, entonces este, no está tan favorecido. No, no es que no exista, sino que no está muy favorecido. ¿Cómo afecta la contaminación del agua la capacidad eléctrica de estas especies? Bueno, la contaminación este, ahora está en todas partes, ¿no? Y de verdad es algo que se debe controlar. En el caso de los peces, ¿no? Digamos, cuya orientación o señalización depende de estas señales eléctricas, ¿no? La contaminación puede emitir señales equivocadas, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, van a chocar con algo y más bien es un contaminante, o de repente que es un pez y se comen digamos, a la basura o al plástico que está ahí, ¿no? Y eso sí ha sido reportado que es, o sea, que es dañino para las especies, ¿no? O sea, no solamente para los peces eléctricos, sino en general para todos. Y de hecho, también para los humanos, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, se ha reportado que muchos animales marinos ahora consumen todos los plásticos y o botellas, cosas que no son reciclables, ¿no? Que llegan al mar y bueno, lo comen, queda dentro de su organismo. Y algunos estudios incluso dicen de que esos contaminantes se quedan dentro del pez, ¿no? Y cuando uno los come, o sea, las personas, en el caso de los peces que son comestibles, también uno está contaminándose con esas cosas que están en el mar, ¿no? Entonces a la larga eso va a afectar a todos, ¿no? Pero en este caso de los peces particularmente en las señales, ¿no? Que van a recibir equivocadas por parte de esos contaminantes. ¿Cómo responden los depredadores naturales a las señales eléctricas emitidas por estos peces? Bueno, si logran escapar, si la señal es fuerte, probablemente los puedan neutralizar, ¿no? Pero si ellos reciben la señal, es una señal de alerta para no acercarse, ¿no? Porque una señal fuerte y es como una condición de que están en peligro de muerte, ¿no? Porque esa descarga eléctrica, sí, dependiendo del pez, los puede matar, ¿no? Entonces, o escapan o se alejan. Seguimos con las preguntas más interesantes. ¿En qué Ujú. etapa del desarrollo los peces eléctricos comienzan a generar electricidad y qué la desencadena? Realmente, como son órganos, ellos no es desde el momento de que empiezan a generarse a su desarrollo, ellos van desarrollando estos órganos, ¿no? Es algo así como que los tienen de nacimiento, ¿no? No es que los vayan a desarrollar ya después de que ellos han nacido. Entonces, más bien como parte evolutiva, ellos han desarrollado los órganos eléctricos y luego ya, como es algo adquirido, se va transmitiendo de generación en generación como una característica genética, ¿no? Y bueno, en la medida de que es algo así como los cachorros, ¿no? Y sus padres, que les van enseñando, este, cuándo comer, qué comer, ¿no? Ellos también
desde que nacen tienen que aprender a alimentarse, ¿no? Y ahí empiezan de repente a hacer uso de esa electricidad, en algún momento no de forma tan controlada, pero a medida que crecen la pueden controlar mejor y usar en el momento oportuno. ¿Cómo podemos usar estos conocimientos de los peces en aplicaciones como la medicina? ¿Y qué posibles usos se les puede dar en la tecnología? Bueno, realmente en la medicina, como ya había mencionado antes, como son órganos que simulan mucho al cerebro o a la forma en que se generan las señales eléctricas cerebrales, se están usando digamos, en el caso de enfermedades neurodegenerativas que actualmente han aumentado, ¿no? Sobre todo porque ahora las personas tal vez vivan más tiempo, de repente por los factores ambientales que desarrollan algunas enfermedades, ¿no? Como en el caso del Alzheimer, este, sobre todo en personas mayores, ¿no? Parkinson, son enfermedades que tienen que ver justamente con el sistema nervioso y con el sistema de comunicación, ¿no? Entre células, ¿no? Y de señales eléctricas. Entonces, en ese caso, por ejemplo, es importante. Y hay algunos de los peces eléctricos que adicionalmente al hecho de poder generar electricidad, ¿no? También tienen una característica súper importante que es el de regenerar, regenerar sus células de la médula ósea y las células cerebrales, ¿no? Gracias a esta característica, ¿no? Y digamos, esta capacidad ha hecho de que se enfoquen mucho los estudios, porque en los humanos no existe esa capacidad, ¿no? Entonces, estudiar cómo es posible regenerar células o cómo poder generar un órgano dañado como el cerebro en algunos casos, en algunas enfermedades, digamos, es algo sumamente importante en el caso de la medicina, ¿no? Y usar a los peces eléctricos como modelos es muy interesante y de gran importancia. ¿Cuál es el potencial de los órganos eléctricos como inspiración para nuevas fuentes de energía renovable? Probablemente la organización de las células que forman estos órganos eléctricos sea lo que pueda servir como inspiración para las fuentes renovables, ¿no? O sea, de repente, en el caso de las fuentes renovables, no se van a tratar de células o sistemas vivos, ¿no? Pero sí pueden ser sistemas artificiales que simulen la arquitectura celular, ¿no? Como, como para que diferentes, así como las células se apilan y emiten energía, ¿no? Para tener no solamente una fuente, sino varias fuentes de energía que todas vayan hacia una central, ¿no? Como en el caso del cerebro, ¿no? Y sí, esa organización también es bastante interesante y puede servir de inspiración justamente para el área de energética. Vamos con la última pregunta. ¿Qué Ujú. implicancias éticas y psicológicas podría tener el estudio o manipulación genética de peces eléctricos en laboratorio? Realmente trabajar con cualquier ser vivo implica condiciones éticas, ¿no? Condiciones éticas es el hecho de no poder usar inadecuadamente a un ser vivo ni causarle daño, ¿no? Entonces, este, actualmente existen comités de éticas animales que justamente se encargan de vigilar cualquier tipo de trabajo o proyecto en el cual vayan a trabajar animales y asegurarse de que no se vaya a dañar a la especie, que se lo trate con condiciones humanitarias, o sea, de que, por ejemplo, se usen anestesia, se le dé un ambiente adecuado para su vida, ¿no? Que no se lo someta a estrés innecesario, ni que se trabaje con especies sin que sea solamente una necesidad, ¿no? Entonces, sí hay implicancias éticas, ¿no? Y a pesar de que no son peces que están en estados de extinción, ¿no? Sí, siempre hay que trabajar con responsabilidad con cualquier ser vivo, ¿no? Entonces, probablemente sea importante trabajar con estas especies, pero también sea necesario darle las condiciones necesarias para que ellos puedan mantenerse, ¿no? Acuarios que no sean demasiado pequeños, que
que simulen de la mejor manera sus condiciones de vida, ¿no? Para que se pueda trabajar con ellos, ¿no? Ahora, la manipulación genética también es una de las, digamos, de las partes de la investigación que más implicancias éticas tiene para ser usado en cualquier ser vivo, desde el humano hasta cualquier animal, ¿no? Porque en el caso de la manipulación genética, a veces solamente cambiar una base del ADN, que es solamente como una letra del ADN, puede ocasionar grandes cambios y que después a veces no se van a poder controlar, ¿no? Entonces, manipular genes enteros a veces también puede ser de riesgo, ¿no? Entonces, lo mejor a veces es simular todas estos cambios o manipulaciones en sistemas que no sean organismos vivos, sino sistemas celulares, organoides, ¿no? Organoides son órganos que se trabajan en laboratorio, ¿no? Para ver primero cuál será la implicancia que van a tener en los órganos. Y luego, cuando hay una mayor seguridad, ya se pasa a los seres vivos teniendo, digamos, una mayor seguridad de que no se va a causar un daño mayor en estos peces, ¿no? Ahora, si de repente hay una manipulación genética equivocada, de repente los peces pierden su capacidad eléctrica, ¿no? O de repente la sobreexpresan, ¿no? Entonces, eso sí podría tener bastante implicancia, digamos, sobre todo en el campo ecológico, ¿no? Sobre todo si esos animales regresan nuevamente a su hábitat natural, ¿no? Porque eso sí lo cambiaría muchas cosas. Gracias. ¿Quieres decir algo más? Eh, bueno, agradecerte a ti, Maricielo, por la invitación, ¿no? A hablar de esta especie que es tan interesante, ¿no? Yo soy bióloga, como mencioné al inicio, con especialidad en inmunología, y a pesar de que los peces no son directamente mi especialidad, los biólogos estamos asociados con todos los seres vivos, ¿no? Y de alguna manera cualquier implicancia que puedan tener, en mi caso sobre la medicina, sí es bastante apreciada. Muchas gracias por la invitación, espero que estas apreciaciones le ayuden a todos y bueno, saludos para todos los que escuchen esta presentación.